Este programa es parte del Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Si desea más información sobre nuestros recursos, incluyendo los folletos informativos y los cursos gratuitos, abra nuestra página www.kofc.org/CIS. Desde 1882, los caballeros han estado poniendo su fe católica en acción. Si es usted un hombre católico practicante y cuenta con más de 18 años, puede unirse a Caballeros de Colón para vivir nuestra fe. Para encontrar mayor información, ingrese a la dirección www.kofc.org. Este audiocurso Lucky Heart es una introducción a lo que creen los católicos, cómo oran los católicos y cómo viven los católicos. Si es usted un adulto católico y no ha recibido ninguna educación formal en el catolicismo desde su confirmación, o simplemente siente curiosidad por las creencias y las prácticas de los católicos, este curso es para usted. Tercera lección: la creación. Es una palabra muy polémica. Claro que cuando hablamos de arte, resulta fácil hablar de un cuadro, por ejemplo, como de la creación de un artista. Pero la creación también ha estado en el centro de las discusiones regionales o nacionales sobre lo que se debe enseñar a nuestros niños en las escuelas. Con demasiada frecuencia, estas discusiones se convierten en declaraciones apasionadas fuera de contexto, y no se llega realmente a la idea de la creación. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la creación y la evolución? ¿Por qué creó Dios el universo? Si no existe Dios, entonces, ¿por qué existe el bien? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la tercera lección de la serie Lucky Heart, la creación. Sección 3. Creación. 1. Lo característico de la doctrina de la creación. Es un hecho sencillo y sorprendente que ninguna mente humana en la Tierra jamás concibió la idea de que el universo entero, visible e invisible, fuera creado de la nada, no solo hecho o formado de algo por un Dios único, todopoderoso, excepto los judíos y quienes luego conocieron esta idea de los judíos, en particular cristianos y luego musulmanes. La idea judía del universo como algo creado fue tan singular en la historia como la idea judía de Dios el Creador, la idea de un Dios único, todo perfecto, todopoderoso, todo sabio, todo justo y todo misericordioso. La singularidad de ambas ideas se puede explicar con el mismo hecho. Ambas provinieron de la revelación de Dios, no de la imaginación del hombre. Ver a Isaías, capítulo 60, versos 1 a 3. La verdad sobre nuestro origen final, la doctrina de la creación, tuvo la misma fuente sobrenatural como la doctrina igualmente singular y sorprendente respecto a nuestro destino final. Estar espiritualmente casado con el Dios único y perfecto. Eso también es algo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. El 1 Corintios, capítulo 2, versos 9. Las diferentes culturas humanas imaginaron diferentes destinos finales. Nirvana, los terrenos de la feliz casa, los campos elíseos, el regreso al paraíso, pero todos ellos palidecen en comparación con la verdad divina revelada respecto a nuestro destino. De igual forma, las diferentes culturas también inventaron numerosos supuestos mitos de la creación, pero ninguno fue tan lejos como un creador de la misma existencia del universo sacado de la nada.
2. El significado de la doctrina de la creación. El lenguaje hebreo tenía una palabra singular para este concepto singular que no se encuentra en ninguna otra cultura antigua. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. Catecismos 290. El hombre no puede literalmente crear. El hombre puede ser creativo al dar nueva forma a la materia, pero solo Dios crea la materia misma. El hombre puede hacer algo nuevo de algo viejo, pero solo Dios puede hacer algo de la nada. Puesto que la brecha entre algo nuevo y algo viejo es solo finita, y el poder finito del hombre con frecuencia puede cerrar esa brecha, pero la brecha entre nada y algo es infinita, y solo el poder infinito de Dios puede cerrar esa brecha. El crear una cosa es darle existencia. Hacer una cosa significa dar nueva forma a la materia, a algo que ya existe. Lo que es creado no es solo cambiado, sino hecho para existir en primer lugar. Lo más cercano que el hombre llega a crear es procreando. La procreación es cooperar con el acto de creación más importante de Dios, que no es la creación de galaxias sin sentido, que están destinadas a morir en solo varios trillones de años, sino la creación de seres humanos con almas inmortales destinadas a existir eternamente. Cuando Dios crea una nueva alma humana de la nada, lo hace solo cuando un hombre y una mujer hacen el cuerpo de un nuevo niño de su materia que existía previamente y de su forma genética por medio de la relación sexual. Por eso es que el sexo es sagrado. Exploraremos ahora algunas de las consecuencias de la doctrina de la creación, o sea, ¿qué diferencia hace esta idea de la creación a nuestra idea de Dios, del universo y de nosotros mismos y nuestras ideas? Prácticamente ninguna otra idea en la historia humana jamás ha hecho mayor diferencia. 3. Las consecuencias de la doctrina de la creación para la naturaleza de Dios. El Dios que crea es un Dios radicalmente diferente a cualquier otro. Ninguna idea pagana o gentil sobre Dios ni siquiera se aproxima. 1. En primer lugar, tiene que tener poder infinito para llevar las cosas a una distancia infinita, desde la nada hasta ser. 2. Por otro lado, el creador y diseñador de todo este universo tiene que ser infinitamente sabio, puesto que cualquier diseñador tiene que saber todo lo que diseña. 3. Además, tiene que ser infinitamente amoroso, infinitamente generoso, puesto que la creación es el don de la misma existencia y ninguno de nosotros jamás podría merecer cualquier don antes de que existiéramos, incluyendo el don de la existencia. 4. Finalmente, también tiene que ser un gran artista con un gran sentido de belleza para haber inventado todo por sí mismo, las estrellas, el mar, la nieve. Por poemas los hacen tontos como yo, pero solo Dios puede hacer un árbol. Dios es el creador, por consiguiente, Dios tiene que ser infinito en poder, sabiduría, amor y belleza. ¿Qué diferencia hace el conocer esta verdad respecto a Dios en cuanto a nuestras vidas diarias en este mundo? La diferencia es total. Es que todo el poder, sabiduría, bondad y belleza en cualquier momento vemos o deseamos o admiramos o amamos, tiene que provenir de este Dios único, puesto que no tiene rival. Debido al hecho de la creación, debido a que Dios es la fuente del mismo ser de cada cosa buena, Él no es solo en bien entre otros, y nosotros somos tontos si tratamos de encontrar cualquier bien fuera de Él. Así, el primer mandamiento y el más importante es adorarlo solo a Él y amar todo lo que amamos por Él, puesto que proviene de Él. Toda bondad es bondad de Dios, solo la maldad no es suya. 4. Las consecuencias de la doctrina de creación para la naturaleza del universo. Si Dios creó el universo, entonces el universo es realmente real, verdadero, bueno, bello y único. 1.
es real, no solo una apariencia o un sueño como se enseña en muchas filosofías hindú, budista y nueva era. 2. Es verdadero, ordenado e inteligible, puesto que no provino de pura casualidad, sino de sabiduría divina. Por consiguiente, la doctrina de la creación es la base más fuerte para la ciencia natural. 3. Es bueno y valioso, y para ser apreciado y cuidado, puesto que vio Dios todo cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Génesis capítulo 1, versos 31. Cuando las Escrituras hablan en tono despectivo del mundo, la palabra usada no es Gaia, la tierra, el mundo de la naturaleza que está lleno de gloria de Dios, sino Aion, esta era, la historia del mundo hecha por el hombre, que está llena de disparates, pecado y pesar. 4. Es bello. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Catecismo 341. La doctrina de la creación explica por qué consideramos que la naturaleza es tan bella y satisfaciente, por qué nos hace actuar como lo hacemos y nos hace felices. 5. Es única. Existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo Creador y que todas están ordenadas a su gloria. Catecismo 344. Esta es la base final de la comunidad, el hecho de que todas las cosas tienen el mismo origen, el acto de creación por parte de Dios, y el mismo fin, la gloria de Dios. Es un solo universo, puesto que tiene un solo Creador. 5. Las consecuencias de la doctrina de la creación para la vida humana. 1. Puesto que el acto de Dios de crear el universo le dio a todo realidad, orden, bondad, belleza y solidaridad, y puesto que formamos parte del universo. De hecho, la parte más elevada, más reciente, más compleja y más inteligente, de acuerdo tanto con las Escrituras como con la teoría de la evolución. Estas 5 características nos aplican también a nosotros en especial. 2. La doctrina de la creación altera no solo nuestro origen, sino también nuestro destino. Ver al Catecismo 282. La Iglesia nos dice que somos hijos de Dios, creados a su imagen y destinados a compartir su gloria celestial. El mundo secular moderno nos dice que somos polvo accidentalmente evolucionado, polvo en el viento, destinado solo para el polvo de la muerte. 3. Si Dios es nuestro Creador, no tenemos derechos en contra de Dios, como lo tenemos unos contra otros. ¿Cómo podría un personaje de una novela tener derechos en contra de su autor? Puesto que somos creados de la nada, no tenemos nada que podamos llamar nuestro contra Dios. Ninguna pequeña esquina de nuestras vidas, ningún momento de nuestro tiempo o cantidad de dinero, ni siquiera nuestros pensamientos se pueden reservar ni agarrar justamente. 4. Por el contrario, todo bien proviene de nuestro Creador único. Todo es un don de amor libre que proviene de Él. Santiago, capítulo 1, versos 17. Y por lo tanto, todo ha de ofrecérsele libre y amorosamente, puesto que toda cosa buena proviene de Él. Toda buena obra puede ser para Él. Santa Teresita de Lisieux dijo que podemos glorificar a Dios al recoger un alfiler en su nombre. 5. Puesto que el Creador tiene que ser infinitamente poderoso, sabio y bueno, podemos tener plena confianza en Él. El Dios que puede hacer todo el universo, el Dios que puede hacer todas las cosas, puede hacer cualquier cosa, y le podemos confiar a Él todo. Por eso es perfectamente razonable creer que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos capítulo 8, versos 28. Al Creador y Señor del universo y de toda persona en Él no le falta ni el amor para querer nuestro bien, ni la sabiduría para conocerlo, ni el poder de hacerlo realidad. Por eso es razonable y justo que Jesús pide un abandono filial
en la providencia del Padre Celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Catecismo 305. 6. Puesto que la misma existencia de las cosas es don de Dios, obra de Dios, y puesto que la existencia no está fuera de cualquier cosa que existe, sino dentro de ella, por lo tanto Dios está presente en cada cosa que existe, en todo lo que tocamos. Pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Catecismo 300. Él es tanto trascendente como inmanente. 6. Cristo en la creación. Las Escrituras dicen respecto a Jesucristo que todo fue creado por Él y para Él. Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17. Todas las cosas fueron hechas a través de Él, puesto que Él es palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versos 1. Y cuando Dios creó el universo, según Génesis, lo hizo a través de su palabra creadora. Él simplemente habló, hágase la luz, y así se hizo, y hubo luz. Esta palabra es el Cristo preencarnado, el Cristo eterno. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Juan, capítulo 1, versos 1 y 3. Todas las cosas fueron hechas para Él también, puesto que Él es el fin y el propósito por el cual el Padre creó el universo. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Catecismo 293. Y Cristo es la gloria de Dios, así como un Hijo perfecto es la gloria de su Padre, y como la luz del sol es la gloria del sol, Cristo es la luz de Dios. Así el mundo fue hecho para Cristo. Cristo es la razón de la creación. 7. El motivo de Dios para la creación. Dios no tenía necesidad de crear. Él no se sentía solo, ni aburrido, ni incompleto. No tenía imperfecciones. Dios ha creado todas las cosas, no para aumentar su gloria, porque eso es imposible, sino para manifestarla y comunicarla. Catecismo 293. ¿Por qué lo hizo? El motivo de este compartir de su gloria es un amor puro desinteresado. Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Catecismo 293. Este amor es natural para Dios. Es su naturaleza, su carácter, su esencia. Es la naturaleza de la bondad del ser abnegado, o difusivo de por sí, como la expresa Santo Tomás de Aquino. Esto significa desear el bien del otro, o caridad. Dios no ganó nada al crearnos, pero nosotros lo ganamos todo, antes que nada nuestra existencia misma. Dios nos creó por la misma razón que padres buenos y generosos tienen numerosos hijos, para compartir su amor. Pero aunque era natural para Dios el crear, no era necesario. El universo no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Procede de la voluntad libre de Dios. Catecismo 295. Nada sino Dios tiene que ser. Solo Dios es necesario. Cada criatura es contingente, que quizás pudo no haber sido. ¡8! Creación y evolución. La doctrina de la creación y la teoría de la evolución biológica no se contradicen necesariamente.
no sabemos cómo Dios ordenó el mundo que creó para que llegara a la perfección. Él pudo haber usado la evolución de las especies por medio de la selección natural, supervivencia del más apto, para producir al cuerpo humano. Las Escrituras dicen que lo formó al hombre con polvo del suelo. Génesis capítulo 2, versos 7. Sin embargo, Dios insufló al hombre el aliento de vida, el alma. Génesis capítulo 2, versos 7. Las almas no pueden evolucionar de la materia, sino que tienen que ser creadas directamente por Dios. En la medida en que la evolución explica cuerpos, no contradice la doctrina de la creación. En la medida en que afirma poder explicar las almas, sí lo hace. Puesto que es poco científico e ilógico el tratar de explicar almas incorpóreas por medio de biología material. Las almas no dejan fósiles. En la medida en que la evolución explica los procesos naturales, no contradice la doctrina de la creación. En cuanto a que niega el designio divino sobrenatural, sí lo hace. Pero entonces la evolución va más allá de su ámbito científico y se convierte en una teología en vez de una ciencia natural. No puede haber una verdadera contradicción, nunca, entre la ciencia verdadera y la religión verdadera, puesto que la verdad nunca puede contradecir la verdad. El mismo Dios escribió ambos libros, la naturaleza y las Escrituras. 9. La jerarquía natural. Dios creó el universo como una jerarquía. Algunas cosas son más elevadas, más valiosas y más importantes que otras. Cada ser humano podría tener igual valor a la vista de Dios, puesto que todos son hechos a su imagen. Pero los animales irracionales no son iguales a los seres humanos. No tienen almas racionales, libre voluntad o el conocimiento de Dios. Si los animales fueran iguales a los humanos, el comer carne sería canibalismo. La democracia y la igualdad son buenas ideas en la política, pero la naturaleza no es una democracia. Dios es su monarca absoluto, los ángeles sus ministros, los hombres sus hijos, los animales sus mascotas, las plantas sus decoraciones, los minerales sus materiales de construcción y el tiempo su terreno. Todos son buenos, todos son valiosos y a todos se les ama, pero no de forma igual. Eso sería caos, no cosmos. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días de la creación, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Catecismo 342. La teoría de la evolución está de acuerdo con esto. Como los días de la creación, la evolución también procede de acuerdo con un patrón progresivo y jerárquico. 10. Providencia. Dios creó el universo lleno de tiempo. Todo en él cambia. No se completó todo a la vez como Dios, sino que crece hacia su propia perfección. La divina providencia es el plan de Dios a través de cual guía su creación hacia su perfección, hacia su fin. Ver el Catecismo 302. El universo es una historia, Dios es su autor, y la providencia es su trama. El hombre es su protagonista o personaje principal. Si hay criaturas con almas racionales en otros planetas, también son protagonistas en la historia de Dios, puesto que Dios es el Dios de todo el universo, no solo de un pequeño planeta. 11. Las primeras causas sobrenaturales y las segundas causas naturales. Cuando agradecemos a Dios los dones de la naturaleza, por ejemplo, cuando damos gracias en las comidas y le agradecemos por los alimentos, reconocemos que las cosas de la naturaleza tienen 2 causas, el Creador y otras criaturas, la causa final y la causa inmediata, primera y segunda causa sobrenatural y causa natural. Este hecho teológico tiene 2 consecuencias prácticas importantes. El primero, el origen de todo bien se localiza en Dios, a fin de cuentas. Tenemos que darle todo nuestro agradecimiento y toda la gloria. Así vemos el Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas.
Por ejemplo, ver a Juan capítulo 1, versos 4. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un mundo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. Catecismo 304. Nuestras vidas se pueden transformar a través de esta verdad sencilla. Podemos y debemos ver a Dios en todo y amar a Dios en cada cosa. Las criaturas son como caminos en los que Dios viene a nosotros y nosotros vamos a Dios. Podemos convertirnos en santos en medio de la vida más activa en el mundo si vivimos en esta luz y practicamos la presencia de Dios. Segundo, pero esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Catecismo 308. Puesto que Dios le gusta usar medios naturales para realizar su labor, para exaltar y glorificar sus criaturas, especialmente el hombre. Esto es cierto de las cosas sobrenaturales, como la oración, y de las cosas naturales, como los alimentos. Dios instituyó la oración a fin de dar a sus criaturas la dignidad de ser causas. Pascal. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia. Así, la libre voluntad humana y la divina providencia no son contradictorias, sino partes complementarias del mismo plan divino, confiándoles la responsabilidad. Los hombres, cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Catecismo 307. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también el concurso de sus criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Catecismo 306. Un gran rey exalta a sus subordinados. Un rey débil y egoísta no lo hace. Los católicos afirman la soberanía absoluta de Dios con tanta fuerza como los calvinistas y musulmanes, pero también dan énfasis a segundas causas. Por ejemplo, la iglesia visible, los sacramentos físicos, los santos y María. Los no católicos con frecuencia sienten preocupación de que el amor y el respeto que le damos de estas cosas quiten mérito de la gloria de Dios. Pero el espíritu del catolicismo rechaza cualquier rivalidad entre la naturaleza y la gracia. La gracia perfecciona la naturaleza, y la naturaleza señala hacia la gracia. Por ejemplo, María siempre nos señala hacia su divino Hijo, no hacia ella misma. Dios exalta a sus santos, y sus santos exaltan a Dios. Esta exaltación abnegada de la otra persona comienza en la misma Trinidad, en la que el Padre ama y glorifica al Hijo, y el Hijo ama y glorifica al Padre, y el Espíritu que internamente procede de ellos es mismo amor. 12. El lugar del hombre en la creación. Dios creó el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versos 1. O sea, todo lo visible y lo invisible. Credo de Nicena, Catecismo 325. El hombre vive en ambas dimensiones. Vive en el mundo visible de la materia a través de su cuerpo, y vive en el mundo invisible del espíritu a través de su alma. Las obras del alma son invisibles e inmateriales. Los pensamientos, sentimientos, deseos y elecciones no tienen tamaño, peso, forma ni color. Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez, simultáneamente, de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Catecismo 327. El hombre es el menor de los espíritus y el mayor de los animales. Es el centro y el puente del universo creado. Es el sacerdote de la creación, porque cuando ofrece a Dios su propio ser, ofrece toda la creación, puesto que en sí mismo Él es todo lo que la creación es, espíritu, mente y voluntad, que Él comparte con los ángeles,
sensaciones y sentimientos que comparte con los animales, la vida orgánica que comparte con las plantas, y materia física que comparte con los químicos. El hombre es un microcosmos, un pequeño cosmos. Los ángeles. Los ángeles no son míticos, sino reales. No son un agregado opcional a la fe católica. Su existencia es un dogma de la fe católica. Concilio Laterano IV en el siglo XIII. Las Escrituras reportan la aparición de miles de ángeles. La vida de Cristo en especial está rodeada de sus obras. Ver el Catecismo 333. Ángel significa mensajero. San Agustín dice respecto a ellos, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Catecismo 329. Los ángeles son espíritus que rinden culto y sirven a Dios a través de su servicio a los hombres. Y nosotros también. Dan servicio a los hombres anunciando mensajes de Dios. Sus mensajes más importantes fueron hechos en el nacimiento de Cristo, y ciudadanos y guiándonos. Cada ser humano tiene un ángel guardián asignado a él desde el nacimiento hasta la muerte. El mismo Cristo nos lo aseguró. Ver Mateo capítulo 18, versos 10, y Lucas capítulo 16, versos 22. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Catecismo 331. Cuando regrese al final del mundo, vendrá acompañado de todos sus ángeles. Mateo capítulo 24, versos 31, capítulo 25, versos 31. 14. Los demonios. Los ángeles tienen intelecto y libre albedrío como el hombre. Algunos ángeles decidieron a su comienzo rebelarse en contra de la voluntad de Dios y se convirtieron en demonios, o espíritus malvados. Así como los espíritus buenos nos ayudan, los espíritus malvados buscan causarnos daño, tentándonos a pecar. Cualquier cristiano bautizado y creyente tiene el poder de resistir la tentación, no importa si proviene del mundo, la carne o el diablo, es decir, primero del mundo exterior de la sociedad humana caída, segundo del mundo interno de nuestros instintos degradados, egoístas del cuerpo o alma, o tercero del trabajo sobrenatural de los espíritus malvados. Ningún fiel cristiano puede ser poseído por el demonio en contra de su voluntad, aunque muchos serán severamente oprimidos y todos serán tentados. La Iglesia, como Cristo, tiene el poder de liberar a quienes están poseídos por medio del exorcismo de los espíritus malvados. Cristo prometió este don a su Iglesia. Marcos capítulo 16, versos 17. En la mayoría de las épocas y lugares, la posesión por el demonio y el exorcismo son raros, pero son reales. Si el diablo no es real, la Biblia miente. Por ejemplo, primer libro de Pedro, capítulo 5, versos 8. Y Cristo era un tonto, puesto que ciertamente creyó en los demonios y en Satanás, el diablo. Por ejemplo, ver a Lucas capítulo 10, versos 18. 15. El misterio del mal. Si no hay Dios, ¿por qué existe el bien? Si hay un Dios, ¿por qué existe el mal? Así es como San Agustín expuso el famoso problema del mal, o más bien, el misterio del mal. Si el Creador Todopoderoso es todo bien, 1 Juan, capítulo 1, verso 5, ¿por qué hay mal en su creación?
La doctrina de la creación por un Dios totalmente bueno naturalmente hace surgir el problema del mal. Para otras religiones y filosofías que no tienen una doctrina de creación, el mal es un escándalo menor, puesto que si Dios no crea la material, se puede culpar a la materia por el mal. O si Dios es un poquito malo, o débil, o tonto, se puede atribuir el mal a Dios. Pero el Dios de la revelación judío-cristiana es infinitamente bueno, y sabio, y poderoso, y este Dios totalmente bueno declaró bueno todo lo que creó. Génesis capítulo 1, versos 31. Así que, ¿de dónde provino el mal? La interrogante surge naturalmente de la historia de la creación en Génesis capítulo 1 y 2, y así recibe una respuesta en la historia de caída en Génesis capítulo 3. El mal no es una cosa, un ser, una entidad. Si lo fuera, tendría que ser el creador o una criatura creada por él. Pero el mal no es tampoco solo una ilusión. Si lo fuera, sería malo para nosotros temer a una mera ilusión. El mal es un defecto moral real y trágico, así como la ceguera es un defecto físico real y trágico. Es real, como la ceguera, pero no es una cosa creada por Dios, como el ojo. La pregunta sobre el mal es en realidad dos interrogantes distintas, puesto que el mal significa dos cosas distintas, mal moral y mal físico, pecado y sufrimiento, el mal que hacemos y el mal que nos hacen, el mal moral. Es incomparablemente más grave que el mal físico. Catecismo 311. Puesto que causa daños a nuestras almas eternas y a otras personas, mientras que el mal físico, aunque malo, causa daños solo a nuestros cuerpos temporales y a nosotros mismos. Afortunadamente, la respuesta a la pregunta más importante, el mal moral, es más clara que la respuesta a la pregunta menos importante, mal físico. La respuesta es que el mal moral no proviene de Dios ni del mundo material que Él creó, sino de nuestras propias elecciones. Para encontrar el origen del mal, no hay que mirar al cielo ni a la tierra, sino mirar a un espejo. El hombre introdujo el mal en el mundo al desobedecer la buena voluntad y la ley de Dios. Aún aquí, sin embargo, nuestra religión es profundamente positiva. El hombre no es malo por su naturaleza, que Dios creó, sino por su propia libre selección. La naturaleza humana es la mejor de todas las creaciones de Dios, puesto que está hecha a su imagen. El valor de un solo ser humano es mayor que el de todas las galaxias. Ese valor se puede medir por el precio que Dios estimó valía la pena pagar para redimirlo, la vida de su propio Hijo infinitamente amado. Tanto la causa del mal, el mal uso de parte del hombre de su libre albedrío, y la cura del mal, la muerte de Cristo en la cruz, son misterios profundos, no problemas simples. No son totalmente transparentes a la razón humana. No se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Catecismo 309. Así como no hay un solo aspecto de un hospital que no es parte de su respuesta al problema de la enfermedad y el dolor. Por eso, sobre la cuestión del mal moral podríamos decir que, primero, su origen es la libre voluntad del hombre, y segundo, su propósito es a. el bien de preservar nuestra libre voluntad, y b. el bien de la redención de Cristo derivada de ahí. Esas son las dos razones por las que Dios lo permite, pero no lo causa. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite. A. respetando la libertad de su criatura, y b. misteriosamente sabe sacar de él el bien. Catecismo 311, como hizo el Viernes Santo, cuando del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el asesinato de Dios, Dios sacó el mayor de los bienes, nuestra redención. Catecismo 312. La respuesta de Dios al mal no es un pensamiento, sino una obra. No una explicación, sino una verdadera cura, a través de los medios más asombrosos e impredecibles.
su propia muerte en la cruz. No podemos comprender plenamente la solución de Dios al mal, pero la podemos contemplar cada vez que miramos un crucifijo. Entre la cruz y la resurrección, entre el Viernes Santos y el Domingo de Pascua, la situación era muy incierta para los discípulos de Jesús. En un sentido, ahí es donde nos encontramos ahora, el Sábado Santo, puesto que nuestra resurrección está aún en el futuro, y solo la fe, no la vista, nos llevará a ella. El plan no ha concluido. Hasta que lo esté, Dios lucha con nosotros en el tiempo en la historia en contra del mal, a través de su encarnación en Cristo y en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, que es la extensión de la encarnación. Esa es la solución de Dios al mal moral. Pero ¿qué en cuanto al mal físico? Eso es diferente al mal moral y necesita una solución diferente. Aún así, el mal físico está estrechamente relacionado con el mal moral, puesto que nuestros cuerpos están tan estrechamente relacionados con nuestras almas. Así, las Escrituras trazan el sufrimiento y la muerte a fin de cuentas al pecado. Nuestros propios pecados individuales, pecados actuales, ahora causan la mayoría de los sufrimientos del mundo. Y el pecado original de la humanidad, el estado de alienación de Dios que causó en la naturaleza humana debido a la caída, causa que el sufrimiento y la muerte sean nuestro destino en la vida. El mal es lo opuesto al bien, y Dios es la fuente de todo tipo de bien, espiritual y físico. Así, todo mal, espiritual y físico, constituye algún tipo de separación de Dios. El mal asume la forma de pecado en el alma, y sufrimiento y muerte en el cuerpo. El pecado venial es para el alma lo que la enfermedad y el sufrimiento son para el cuerpo. El pecado mortal es para el alma lo que la muerte es para el cuerpo. Solo tenemos conocimiento parcial de cómo es que esta estrecha relación cuerpo-alma funciona, y exactamente qué sucedió en el evento histórico poéticamente narrado en Génesis capítulo 3, que llamamos la caída. Dios nos ha comunicado más sobre el aspecto práctico, qué hacer respecto al mal, que respecto a la teoría, cómo explicarla. En el centro de esa respuesta práctica se encuentran las dos virtudes de fortaleza y caridad. Hemos de sobrellevar nuestros sufrimientos con fortaleza activa y trabajar para aliviar el sufrimiento de otros con una caridad activa, especialmente para el débil, el pobre y el moribundo. Podemos hacer mucho más en cuanto a solucionar el problema del mal a través de nuestras acciones y a través de nuestros pensamientos. El dolor y el pecado son pruebas de fe. Los santos nos demuestran cómo pasar esta prueba. Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Catecismo 313. Si el mal te deprime, lee Romanos capítulo 8, versos 15 al 39, recordando que este no es algún sentimiento subjetivo de un hombre falible, sino la verdad objetiva del Dios infalible. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org.
El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.